El tema que nos ocupa en este día se titula La iglesia comenzó en una casa. Créanme, hacía mucho tiempo que no pensaba como estoy pensando en esta mañana. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque hace muchos años, 1977, allá por el mes de mayo posiblemente, comencé yo a salir a las calles de mi comunidad, del área donde yo vivía, a llevar la palabra de Dios. Más que la palabra de Dios, era mi testimonio, porque en ese momento no conocía nada de enseñanza bíblica. Pero la obra que Dios hizo en mi corazón fue tan fuerte, fue tan impactante, que déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, aquello hizo una obra tan gloriosa, tan maravillosa, que me impactó tan tremendamente que otro día, después que yo tuve esa experiencia del poder de Dios en mi vida, yo andaba alrededor de mi casa hablándole a la gente, ya andaba hablándoles a mis amigos, personas de mi pueblo que estaban viviendo acá en California, y ya los andaba visitando. Y andaba hablándoles a las personas en mi trabajo, al grado que tengo testimonio de familias que se entregaron, yo creo que en la misma semana que yo me convertí al Señor. Así es que, mis hermanos, fue una experiencia maravillosa, pero se movió todo tan rápido. Dios comenzó a conectarme con bastantes personas que muy pronto ya teníamos una iglesia donde nos congregábamos. Pero tuve la oportunidad de abrir las puertas de mi casa para traer a las primeras personas a las cuales les hablé de Cristo. Después de estar en mi casa, posiblemente unos 2 meses o 3 meses, ya nos movimos a la casa de otra de las familias que se habían convertido. El asunto es que viví un tiempo maravilloso cuando la iglesia para la cual yo trabajo, para este ministerio, comenzó precisamente en mi casa. Y como les digo, todo se ha movido tan rápido y me olvidé completamente de aquella experiencia. Y de una manera maravillosa, en estos días, el Señor me recuerda aquella experiencia y la verdad, yo no sé cuál es el propósito de Dios, pero si es lo que yo me imagino de pronto, podría ser el principio de una bendición maravillosa. Yo quisiera invitarles en este momento para que meditáramos en la palabra del Señor y que pudiéramos abrir nuestras Biblias y que leyéramos en Hechos en el capítulo 2 y del versículo 1 hacia el 4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y seguramente que vamos a descubrir algo maravilloso. Grábese usted esta imagen, que un movimiento
espiritual o el movimiento cristiano comenzó en una casa y ahora está cubriendo todo el mundo. Ahora, ¿qué sucederá si de pronto lográramos, oiga lo que le voy a decir, no descubrir lo que se hizo antes? Porque sería como pensar que lo que es divino está cubierto, está escondido, sino más bien, ¿qué pasaría si los cristianos de hoy pudiéramos identificarnos con aquellos primeros cristianos que se reunieron en una casa? Ojalá que me entienda. No digo qué pasaría si descubriéramos lo espiritual que sucedió allá hace más de 2000 años en Jerusalén en una casa, sino más bien, ¿qué pasaría si los cristianos del año 2025 todavía nos identificáramos, lográramos descubrir la forma en que se acercaron a Dios aquellos primeros cristianos? ¿Qué pasaría? Yo creo que pasaría exactamente lo mismo que sucedió hace más de 2000 años. Así es que mi hermano, mi hermana, le invito a que leamos la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 hacia el verso 4. Le invito, mi hermano, mi hermana, a que hoy miremos la Sagrada Escritura desde un ángulo muy diferente al que la hemos visto en otras oportunidades. Porque hoy no estamos pensando en la iglesia global para pensar en todos los hermanos que nos están sintonizando y que se reúnen en iglesias en este momento en muchas partes. Pero hoy vamos a estar pensando en aquella iglesia que apenas brotaba hace más de 2000 años, con unas cuantas familias. Y dice aquí en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, versículo 1 hacia el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Grábese esto: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí hace énfasis, ahí se enfoca en que aquel grupo de personas que no pasaba de 120 personas estaban reunidos precisamente en una casa. Y mire lo que dice ahí en el versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Grábese esto: esta manifestación gloriosa del Espíritu Santo no comenzó en un estadio,
ni comenzó en una gran catedral o una iglesia, un edificio grandísimo. Esta manifestación gloriosa comenzó en una casa. Ahora viene a mi mente lo que yo viví. Fíjese bien, hace 40 años o 48 años. Porque cuando yo comencé a hablar la palabra de Dios, la gente me abría las puertas de su hogar y ahí les hablaba. Y luego los traía a mi casa y ahí ya los reunía para hablarles en grupo. Pues en esos principios, cuando yo reunía la gente en mi casa, ahí pude ver la obra de Dios de una manera gloriosa, de una manera maravillosa, porque me recuerdo, fue en una casa, ya la casa que nos movimos después de mi casa, porque les voy a contar cómo hice las cosas. Nos reuníamos en mi casa un grupo de vecinos y de pronto algunos vecinos no le ponían tanta atención a los servicios porque pues venían, pero de pronto no venían, no eran seguros. Y había una familia que era la más grande, que al ver que aquellos otros vecinos de pronto fallaban por varios días, ellos también quisieron comenzar a ausentarse igual que los demás. Y yo pensé que aquello se podía terminar. Y les dije a ese grupo que era el mayor, porque eran varios de la misma familia, cuñados, hermanos, que vivían en la misma casa. Cuando yo me di cuenta que ellos también querían comenzar a quedarse y no estar en nuestra casa, que de pronto daban a entender que de pronto iban a salir también como los demás, les dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no tenemos los servicios en la casa de ustedes? Porque ustedes tienen detrás de la casa un patio cubierto con techo y cubierto alrededor, con ventanales. Ese lugar es especial para reunirnos como iglesia. Y a ellos les pareció muy bien que en su casa nos reuniéramos para hacer los servicios. Y por eso nos movimos ahí. Porque para mí era mejor tenerlos ya de cierta manera comprometidos y que ya no se me fueran. Y me resultó, ya no se me fueron. Y en esa casa tenía yo en mi casa, o teníamos en nuestra casa, a una joven de la Ciudad de México que nos cuidaba a los niños en ese tiempo. Ella sabía que yo era cristiano y que le hablaba a la gente por todos lados. Y cuando le invité a que nos ayudara a trabajar con los niños, ella me puso una condición y me dijo, le ayudo a trabajar con sus niños con la condición que a mí no me hable de sus cosas. Yo no quiero saber nada de los cristianos. Y así acordamos. Pero yo no le hablaba nada. Pero en la cocina yo dejaba libritos, unos chiquitos que le decían acá, chick books, chiquitos así, con imágenes, con pláticas en el librito. Y dejaba en la cocina, dejaba en la sala, dejaba por todos lados, hasta en el baño dejaba libritos de esos.
Y poco a poco la curiosidad de ella la hizo empezar a leer los libritos, y muy pronto la tuve en un servicio de día domingo por la mañana en la casa donde teníamos los servicios con la otra familia. El asunto es, y es a donde quiero ir, que en esa primera vez, en ese domingo por la mañana, que la hermana Vicky, así se llamaba, vino a visitarnos, el Espíritu Santo la bautizó, la hizo hablar en otras lenguas y algo más todavía. Empezó a hablar a través de ella en profecía, y creíamos que era profecía de parte de Dios, porque ella desconocía completamente la Biblia y cómo se movían las cosas en el cristianismo. Y fueron cosas tremendas las que Dios hizo a través de esa joven. Pero lo que yo quiero es ver si nos logramos identificar los hermanos ahora con aquellos primeros cristianos, de qué manera escuchaban, de qué manera abrían sus corazones, de qué manera se prestaban a Dios para que Dios hiciera aquellas maravillas. Y como le digo, le doy gracias a Dios por las experiencias que he vivido en 48 años, porque puedo ir al objetivo, puedo con más libertad adentrarme, porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios, de la historia, de cómo sucedieron las cosas en la primera iglesia. Bueno, volvamos a leer una vez más Hechos capítulo 2. Versículos 1 hacia el 4, y grábese bien esto. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, esa era una fiesta del pueblo de Israel, y dice, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos juntos, o había un grupo de personas los cuales estaban de acuerdo, los cuales se habían reunido con un propósito. Y dice, verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. O sea, estando en esa casa, estando apenas un grupito como de 120 personas. No es que para que aquello tan glorioso se manifestara, se necesitaban 10,000 o 20,000 personas. Ahí dice que habían alrededor de 120 personas. Y dice, y de repente, verso 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquello fue un estruendo, aquello fue un ruido tremendo, aquello fue una manifestación tan gloriosa que todos los presentes, seguramente en lo que tiene que ver con lo humano, se aterrorizaron de pronto. Tuvieron una experiencia con el mismo poder de Dios. Y dice, vino de repente del cielo un estruendo, un ruido ensordecedor, como de un viento recio que soplaba. Y me llama la atención lo que dice a continuación: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Se da cuenta? No dice donde estaban asentados o establecidos o acomodados, sino donde estaban sentados. ¿Será que tenían
algunos bancos? ¿Será que tenían algunas alfombras? El asunto es que de pronto en aquel lugar, digamos tan informal, en aquel lugar tan sencillo, en una casa, aunque pudiera ser una casa con ciertas comodidades, porque no cualquiera tiene una casa tan grande que pueda tener una área donde puedan reunirse alrededor de 120 personas o más. Eso quiere decir que podría haber sido el dueño una persona pudiente económicamente hablando. Pero no dejaba de ser un lugar pequeño, no dejaba de ser una casa, no dejaba de ser un lugar humilde para lo que se estaba manifestando ahí, que era la misma gloria de Dios. Hermano, hermana, si todos los que creemos en Cristo, una vez más le digo, no es que lográramos descubrir lo espiritual que sucedió en aquel tiempo, porque lo espiritual ha estado siempre resplandeciendo. Nosotros somos los que no hemos estado en ese canal, no hemos estado en esa frecuencia espiritual. Entonces, como le digo, no una táctica humana, no una forma de trabajar con tácticas aprendidas de lo secular para poder crecer, sino que vayamos directamente, pero como le digo, muy específicamente, a la gente que en aquellos días se prestó en todas las áreas posibles para que esto sucediera. Como usted puede ver, hermano, hermana, usted que me está mirando, siempre tengo una imagen detrás mío. Y ahí tengo una imagen de un grupo de personas, ancianos, adultos, fuertes, jóvenes, niños, mujeres, adolescentes, todo lo que es la familia. Y todos en una casa. Una vez más le digo, el título del mensaje el día de hoy es la iglesia como usted la pueda descubrir, del tamaño que ha logrado hacerse ahora, comenzó en una casa. Oiga bien, no creo que haya un lugar en el mundo edificado que pueda contener los millones de personas que hemos creído en Cristo Jesús. El día de hoy, sin embargo, la iglesia comenzó en una casa. Y ahí tenemos seguramente, aquí sí se lo puedo asegurar, que ahí en el libro de los Hechos, al principio del libro de los Hechos, tenemos las pruebas de cómo el poder de Dios se movió de una manera tan maravillosa que hasta el día de hoy no se puede ver lo mismo. ¿Y por qué no se puede ver lo mismo? Oiga, ¿por qué no se puede ver lo mismo? El Espíritu Santo ha estado revelado desde hace más de 2000 años, precisamente desde que lo vemos manifestarse aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Desde entonces, el Espíritu Santo está presto a manifestarse donde le solicitan. Entonces, hermano Rodríguez,
¿Usted no cree que los grandes movimientos que hay no son del Espíritu Santo? No todos, hermanos. Hay movimientos espectaculares. Cuando le digo espectaculares, es que provienen de un espectáculo humano, más que de un mover del Espíritu Divino. Pero también hay movimientos de parte del Espíritu Santo. Pero yo quiero decirle algo. Si nosotros, como le digo, lográramos identificarnos con aquellos primeros cristianos que tuvieron estas experiencias, seguramente que se volvería a experimentar lo mismo y a poco más en estos días, porque estamos ante una tremenda necesidad de un avivamiento glorioso del poder de Dios. Y voy a buscar de miles de maneras descubrir, como le digo, no descubrir al poder de Dios, al Espíritu Santo que se manifestó en aquel tiempo. Porque entonces estaríamos culpando al Espíritu Santo de no manifestarse. Pero no es el Espíritu Santo el que no se manifiesta o el que está escondido. Somos nosotros, los cristianos de hoy, que, como le digo, no tenemos esa sensibilidad espiritual, no tenemos esa humildad que debemos tener, no buscamos con ese respeto a Dios como para que Dios se digne manifestarse de una manera especial. Y aquí quiero decirles algo. En los años 90, o sea, del año 90 para acá, por alrededor de unos 20 años, vimos el poder de Dios moverse en grande manera en nuestra iglesia. Y de pronto tuvimos que dejar ese lugar porque la ciudad ya no nos quería ir, porque era mucha gente la que se estaba moviendo y me decían que había peligro que ese edificio se derrumbara con tanto peso. Así es que tuvimos que salir de ahí. Y de ahí ya no pudimos encontrar un lugar donde pudiéramos hacer lo mismo, porque yo tenía que viajar para Estados Unidos, en todo el estado, en todo el país. Tenía que viajar a México en bastantes estados. Tenía que viajar a Centroamérica y hasta Sudamérica. Así es que ya no pude yo reunirme en un solo lugar y buscar continuar con aquello, porque se me abrió el trabajo por todos lados. El asunto es que a través de los años, hermanos y hermanas que han salido de acá del área de Los Ángeles, porque eso sucedió en Los Ángeles, me hablan, me encuentran y me dicen: hermano Rodríguez, ¿cómo quisiéramos que Dios se glorificara de la misma manera que lo hacía en la Wilshire? Porque era un edificio que estaba en la calle Wilshire del área del centro de Los Ángeles. Estábamos ahí en el centro de Los Ángeles. Y tanto me han preguntado. Y yo le dije un día al Señor: Señor, ¿qué le digo a los hermanos que siempre anhelan, que siempre extrañan el movimiento de la ciudad de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, de la Wilshire? ¿Qué les digo? Y tanto le insistí al Señor, y el Señor me dice: diles que cuando yo tenga la misma gente que tenía en los años 90 en la Wilshire, yo voy a hacer lo mismo. Diles que el problema no está en mí, que yo no me manifieste o no quiera manifestarme.
que el problema está en el ambiente que están viviendo hoy, en la forma de ver las cosas espirituales, que entonces cuando yo tenga aquella gente humilde, aquella gente que se entregaba con todo, aquella gente que tenía un respeto de mí muy especial, aquella gente que solamente les decías, miremos hacia el lado izquierdo y todos miraban hacia el lado izquierdo, demos un paso al frente y todos daban un paso al frente. Hermano, hermana, como le digo, no vamos a batallar buscando descubrir al Espíritu Santo y al poder de Dios. No, el Espíritu Santo y el poder de Dios están ahí, revelados, dispuestos a manifestarse. Entonces, lo que necesitamos descubrir es cómo se comportaron aquellos primeros cristianos. Si logramos descubrir eso y ubicarnos en esa posición, déjeme decirle, tiene que manifestarse lo mismo que se manifestó el día de Pentecostés. Tiene que manifestarse lo mismo que se manifestó en la iglesia primitiva. Y alguien me pueda decir, hermano Rodríguez, ¿no está pecando de arrogancia y de orgullo y de altivez? Porque está diciendo, tiene que manifestarse. ¿Acaso usted mueve a Dios? No, hermanos, de ninguna manera. Jamás he pretendido eso. Pero entonces, ¿por qué habla de esa manera? Porque si nosotros nos ponemos en el mismo lugar que se pusieron aquellos hermanos como 120, y no había 120, había muchos más que habían tenido la experiencia, oiga bien, habían tenido la experiencia de mirar al Señor Jesús resucitado. La Biblia dice que el Señor, cuando resucitó, se apareció a más de 500 hermanos. Y en el aposento alto no había más que como 120 hermanos. O sea, esos 120 hermanos escucharon al Señor decir allá en Lucas capítulo 24, versículo 49, no se vayan a mover de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. En otras palabras, desde el momento que el Señor les dijo, váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí, desde ese momento hubo un grupo, el cual sintió ya no regresar ni a su casa, sino irse directamente por mandato del Señor al aposento alto. Y al final, de tantos que habían visto al Señor resucitado, solamente 120 obedecieron a irse a Jerusalén, buscar un lugar donde acomodarse y no moverse de ahí. Por eso, esa es una parte importante para que nosotros nos vayamos ubicando en la posición de aquellos primeros cristianos y para que tengamos el mismo resultado que ellos. Ahí estaban, en una casa que ellos seguramente pensaron, ¿a dónde nos vamos a ir en Jerusalén? Si somos un buen grupo de personas. Y la palabra de Dios dice que había un lugar que seguramente era muy grande, muy amplio, donde se hospedaban los 12 apóstoles. Y seguramente que era tan grande que a poco los apóstoles dijeron,
Pues si gustan, vénganse a donde nosotros moramos, vénganse a donde nosotros nos hospedamos, es muy grande el lugar. Si el Señor dice que esperemos en oración que venga sobre nosotros el Espíritu Santo, vayámonos ahí, hay suficiente espacio. Pero de todos los que sabían lo que el Señor había dicho, solamente alrededor de 120 se fueron al aposento alto. Por eso es que se habla del aposento alto, porque ahí se fueron donde moraban los 12 apóstoles, ahí recibieron al resto de los discípulos y ahí estaban esperando, como dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de los Hechos. Estaban todos unánimes juntos. Dese cuenta, podemos estar juntos, pero no unánimes. Y eso a veces pasa entre nosotros. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste como el día de Pentecostés, pero no dejamos de tener diferencias entre nosotros. No dejamos a un lado el orgullo y la vanidad y estamos ahí tomando un lugar sobre los demás, queriendo que se nos reconozca un lugar más especial. De pronto no tenemos la seriedad que debemos tener y por eso no se manifiesta el Espíritu Santo de la manera como debe de hacerlo. Así es que mi hermano, mi hermana, ahí tenemos nosotros en Hechos capítulo 2 y en el versículo 2 que dice así, ahí al final, ese viento recio, ese viento fuerte que soplaba, llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. El Espíritu Santo, el gran poder de Dios, se sintió dentro de una casa. Acuérdese, no fue en un gran estadio, no fue en alguna parte donde había una gran multitud, fue allá en lo íntimo de un hogar. Ahí comenzó el Dios de los cielos a manifestarse. Ellos no iban conscientes de que esa misma noche se iba a manifestar, porque el Señor no les dijo. Por lo tanto, ellos iban dispuestos a esperar el tiempo que fuera necesario, obedientes a la palabra del Señor, mansos, humildes, dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Bueno, no nos olvidemos entonces que la iglesia que ahora conocemos, que ha llenado el mundo, comenzó en una casa. Les voy a terminar de leer esta escritura y perdone que de pronto me desvíe, pero es que es tan rico conocer esto, hablando espiritualmente, que de pronto nos tenemos que desviar por algo importante. Le leo ahora donde dice, verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La Biblia dice que toda esa gente estaban sentados dentro de ese espacio de la casa, porque se supone que era una sala muy grande, un espacio muy grande. Según las costumbres judías de ese tiempo, los que tenían cierta libertad económica hacían en la casa
edificaban en la casa un espacio muy amplio y siempre lo hacían en la parte superior, en la parte de arriba de la casa, y a veces tenían escaleras por los lados para subir allá y no tener que entrar por la casa. Y era un lugar muy especial para subir a meditar, para tener reuniones, para tener servicios de oración, para cosas muy especiales. Y ahí, en una casa, se manifestó el poder de Dios tan glorioso que dice la palabra de Dios que hubo un momento después de aquel estruendo, de aquel ruido ensordecedor y de aquel viento que soplaba tremendamente dentro de aquel lugar, que hasta vieron como que llamas de fuego se posaban sobre cada uno de los que estaban reunidos en aquel lugar. Era algo tremendo. Estaban dentro de una casa. Había como 120 personas. No era una gran multitud, no era un gran estadio, como le digo. Era una casa, por supuesto, amplia. Tenía capacidad para 120 personas o más. Y ahí es donde se estremeció aquel lugar, donde se sintió un viento que entró por todos lados, porque según se conoce, esos lugares altos tenían una ventilación muy hermosa, porque como eran lugares para descansar, eran lugares para tener reuniones de personas, estaban bien ventilados. De pronto viene ese viento con una fuerza tremenda, se oye un estruendo y de pronto todos están con llamas de fuego moviéndose sobre sus cabezas. Aquello era algo glorioso. Y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga, qué cosas tan maravillosas descubrimos de lo que Dios hizo hace más de 2000 años en el comienzo de la iglesia. Y esto sucedió en la intimidad de un hogar. ¿Será que podemos volver a vivir aquello? Como le digo una vez más, no vayamos queriendo descubrir el poder de Dios o descubrir al Espíritu Santo, porque ni el poder de Dios ni el Espíritu Santo están ocultos. Ya se reveló el poder de Dios, ya se manifestó el Espíritu Santo hace más de 2000 años. Y por lo tanto, los que tienen que descubrirse somos nosotros. Los que tenemos que llenar los requisitos de aquellos primeros cristianos somos nosotros. No es el Espíritu Santo el que está escondido, somos nosotros los que no nos descubrimos a la manera como se descubrieron, como se entregaron, como se ofrendaron aquellos primeros cristianos. Pero una vez más le digo, hoy empezamos a ver algo aquí muy glorioso y nos vamos a sorprender de cada cosa que Dios nos va a enseñar, a manera que podamos identificarnos con aquellos primeros creyentes de aquella iglesia primitiva de hace más de 2000 años. Y una vez más te digo, hermano, hermana, y yo sé que alguien puede decir que no es cierto, pero tengo la plena seguridad
de que le estoy diciendo la verdad. No hubo, fíjate bien, en la iglesia, en el primer siglo, algo tan glorioso que lo que se pudo ver, digamos, en los primeros 30 años de la iglesia primitiva. O sea, para que sea más entendible, la iglesia de los años 80 del primer siglo no eran los mismos cristianos de cuando comenzó el avivamiento del día de Pentecostés. Ya para el final del primer siglo, ya no era ese espíritu que comenzó a moverse el que estaba imperando en el cristianismo. En otras palabras, aquello que Dios hizo al principio con los primeros discípulos no fue algo solamente para ellos. Es el ejemplo perfecto para que nosotros los cristianos de hoy podamos identificarnos con ellos. Hay muchos hermanos, aún predicadores, que de cierta manera enseñan que lo que sucedió allá al principio con los apóstoles fue único y que no puede volverse a ver ahora. Y yo no creo así. Yo creo que aquello que se vivió al principio del cristianismo es la realidad que se debe manifestar en la iglesia en todo tiempo y en todo lugar. Así es que mi hermano, mi hermana, si usted que me está mirando y me está escuchando puede entenderme, ¿a poco de aquí logramos dar un paso glorioso en nuestra vida cristiana? Y qué bueno que lográramos hacerlo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque estamos en un tiempo muy terrible. Oiga lo que le voy a decir. Tengo 48 años trabajando con el Señor y no lo digo por jactancia, lo digo para mostrarle lo siguiente. En estos 48 años que tengo trabajando para el Señor, he visto muchas cosas, muchas injusticias, muchos hermanos descontrolándose, yéndose por causa de pecados, por muchas cosas. Pero jamás, oiga bien lo que le digo, jamás había visto cómo el engaño, la mentira, Satanás está trabajando tan fuertemente en la iglesia como el día de hoy. Es terrible, es exagerado cómo Satanás está moviéndose a través de aquellos que tienen debilidades espirituales y que se dejan tomar por Satanás y que los guía y los hace estorbar terriblemente la obra de Dios. Estoy asombrado. Así es que si lográramos conectarnos de esa manera, como lo hicieron los primeros cristianos sobre los cuales se derramó el Espíritu Santo, hermano, hermana, sería lo más glorioso y sería lo que en estos tiempos nos serviría de escudo y nos serviría de arma para ir contra el enemigo, porque de otra manera la situación se va a poner bien terrible. Así es que, recuerde, necesitamos tener una idea. Y a poco, después de esto que estamos descubriendo, no solamente puede abrirse un hogar donde se reúnan los vecinos, los amigos, los familiares, y que sea algo parecido al aposento alto.
¿A poco hay hermanos tan sinceros, tan creyentes, tan hermosos, que pueden escuchar y entender esto y decir: el Señor me está iluminando para que comience a tener un tiempo de búsqueda espiritual con Dios? La familia, los padres y los 3 o 4 hijos. Eso sería glorioso. ¿Te acuerdas que Cristo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? O sea, que esto que tú estás escuchando, y digo tú estás escuchando, porque hay quienes me están escuchando o hay quienes también me están mirando en estos momentos, que están sintiendo que Dios les está hablando, que son una pareja joven, que son una pareja que tienen niños en edad de niñez y de adolescencia, que es cuando uno puede mover a los hijos de una manera más fácil. Y puede ser que Dios le esté abriendo el entendimiento a la madre, que es la única que nos está sintonizando en estos momentos, o al padre, que es el único que nos está escuchando y mirando en estos momentos, o que sea la parejita que están sintiendo como que Dios les está hablando para que edifiquen un altar espiritual en su hogar y que comiencen a descubrir este tema o estos estudios: cómo es que los primeros cristianos fueron movidos por el poder de Dios desde la intimidad de su hogar. Esto sería glorioso. Y yo quiero decirte, hermano, hermana, padres de familia, aunque hoy estoy hablando acerca de formar o darle forma a una iglesia en una casa donde se inviten vecinos, amigos, compañeros de trabajo, y comencemos a darle forma de iglesia, tú le puedes dar forma de iglesia a tu hogar, a tu familia, y puedes tener estos servicios hermosos donde canten al Señor unos cantos que ustedes saben, donde hagan una oración, donde mediten en la palabra de Dios y terminen cerrando con una oración, donde, si se hacen las cosas correctamente, se puede derramar el Espíritu Santo tomando a tus propios hijos, hermano, hermana, desde pequeñitos. Precisamente en el hogar donde yo comencé la obra, primero en mi casa, que es casa de ustedes, luego en la casa de aquella familia que era muy grande y que te digo que les pedí que abriéramos los servicios en su casa. Hermanos, vimos algo glorioso. Teníamos niños de 7 años en adelante, los cuales eran bautizados por el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Unos niñitos chiquititos, bonitos, pero llenos del poder de Dios. Yo tenía que bautizarlos en agua porque ya veíamos la tremenda bendición, que entraban en una bendición especial y hablaban en otras lenguas. ¿Cómo no íbamos a bautizarlos en agua? Y escúchame bien, en el principio de nuestra iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo, cuando yo bautizaba a los hermanos en agua, era porque ya el Espíritu Santo los había bautizado
y los había hecho hablar en lenguas. El Espíritu Santo iba delante de mí, obrando en sus corazones, de manera que yo tenía que bautizarlos ya, comprometido por lo que el Espíritu Santo había hecho en sus vidas. Aquello era glorioso. Y en esos servicios, en esa casa, la segunda casa que abrimos para tener los servicios, vino una vez una amiga mía de mi pueblo. Yo le había hablado del Evangelio a sus 3 hermanos. Y se habían entregado al Señor sus hermanos. Y yo iba a visitarlos de acá de la ciudad de Pomona, California, hasta Santa Ana, California. Y yo les hacía servicios, los visitaba en su hogar y ellos venían a los servicios en la casa que teníamos servicios, en la segunda casa. Y esta mujer era una mujer muy vanidosa, muy orgullosa, una mujer que trabajaba solo para ella, venía de familia que eran familias adineradas, eran familias cómodas en lo económico, de manera que podía darse sus lujos, decimos en mi tierra. Aparte era hermosa, y era muy vanidosa. Y la invitaron a esa reunión en esa casa. Yo no sé cómo le hicieron, pero lograron traerla. Cuando llegaron al servicio, yo la vi a ella con su vanidad y con su orgullo, con su altivez, que se sentía molesta estar ahí. Y hermanos, hermanas, yo llevé a cabo mi servicio normal, empecé a hablarles de Cristo, de pronto vi que la gente empezó a recibir y la gente empezó a llorar y empezó a ser tocada por el poder de Dios, al grado que ya no pude seguirles predicando. Y como ya no les pude seguir predicando, les hice la invitación al altar, ahí donde estaba el púlpito, para orar por ellos. Y todos se vinieron al altar, ahí donde estaba yo en el púlpito, menos ella. Y todos los hermanos estaban hincados alrededor del púlpito y yo andaba orando por cada uno de ellos. Y ella allá en su lugar. Llegó un momento que la vi con los ojos cerrados y yo humanamente pensé, esta mujer está buscando ignorarnos, está buscando desechar las cosas que yo estoy hablando, por eso está con los ojos cerrados. Seguí orando por los hermanos, fácilmente oré 40 minutos. Después que oré por todos, ella seguía en su lugar. Hermanos, dije yo, voy a ir a ver si me permite orar por ella. Y me acerqué, cuando llegué a donde ella estaba, le toqué el hombro y le dije, ¿me permites que ore por ti? Pero ahí descubrí algo tremendo. Abría los ojos desmesuradamente. Los ojos se le veían terriblemente asustados. O sea, seguramente que dentro de ella estaba aterrorizada por la manera como se expresaban sus ojos. Y yo le volví a preguntar una segunda vez, ¿me permites que ore por ti? Y se quedaba como que no sabía qué contestar. Le volví a decir, permíteme, quiero solamente orar por ti. Entonces ella abrió su boca para decirme algo. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? Simplemente abrió sus labios y comenzó a hablar en otras lenguas.
Ya el Espíritu Santo había tomado lugar en ella. Ella estaba sudando. Ella estaba con los ojos desorbitados. Y yo ya no hallaba qué hacer, sino darle gracias a Dios. Pero ella seguía experimentando aquello, al grado que entró en una desesperación tremenda, porque ella no sabía nada de lo que era el Espíritu Santo. Era primera vez que iba a la iglesia o a la casa que ella ignoraba completamente estas cosas. Y de pronto que el Espíritu Santo la tomara y la hiciera hablar en otras lenguas y tener aquella experiencia tan gloriosa, créeme, aquella mujer se estaba muriendo de miedo. Yo le veía que tenía la boca seca, y me hizo la seña que le diera agua porque no podía hablar. Me quería pedir agua y me hablaba en lenguas. Me trajeron un vaso de agua y le dimos el vaso de agua, y tardó en tomárselo pensando que ahí se le iba a cortar aquello. Y después de tomar agua seguía hablando de la misma manera. En otras palabras, ya habían pasado más de 2 horas después que se terminó el servicio y ella seguía hablando en otras lenguas y sudando y muerta de miedo. ¿Sabes qué hice? Me hinqué, le tomé sus 2 manos a ella y comencé a rogarle a Dios con lágrimas y le decía: Señor, por favor, ya deja a esta mujer, Señor, ya aprendió, ya sabe que tú eres todopoderoso, ya déjala, Señor, por favor, Señor, ya suéltala, la vas a matar, Señor. Hermano, hermana, así se pudo ella controlar. En estos momentos, ella anda por ahí por unos 90, 95 años. Hace un par de años la vi allá en mi pueblo. Cuando la vi, le grité porque se iba a meter a su casa. Se llama Amelia. Y le grité: Amelia. Y voltea, conoció mi voz y empezó a temblar. Y corrí y la abracé. Y me abrazó y me dijo: Rafael, ¿cómo he rogado por ti? Porque si tú no te hubieras entregado al Señor, tú no hubieras buscado a mi familia para que creyeran también. Y si tú no te hubieras entregado al Señor, yo no hubiera tenido aquella experiencia con el Todopoderoso. Y tú sabes, me dijo Rafael, tú sabes lo orgullosa y lo vanidosa que yo era, pero cómo el Señor me cambió. Y ahí nos abrazamos y le dije: ¿sabes qué? Para mí fue un gran privilegio que alguien de mi pueblo como tú tuviera la experiencia que yo tuve. Oh, hermano, eso es algo glorioso, eso es algo maravilloso, y yo quiero decirte que estoy muy feliz, muy gozoso, y también quiero decirte que se me acabó el tiempo. Yo no sé, la verdad, yo no sé. Eso lo vas a decir tú. Yo no sé si nada más me pongo a hablar porque ya me hice viejito y hablo como a veces dicen que habla uno de viejito. ¿Será que ya nada más hablo y no tiene sentido lo que hablo? ¿O será que entendiste el mensaje